En otra cápsula de variedad, queridos amigos, estaremos hablando de un sujeto autor de varios libros y de frases de la política mexicana que pasarán a la posteridad y no necesariamente por el fondo literario, ni de sus libros que pueden ser comparados con el libro vaquero, ni de sus frases que distan mucho de las de estadistas como Churchill. Ustedes lo recordarán por frases como se la comieron doblada, camaradas. Y y bueno, y parte del sexenio presidió el Fondo de Cultura Económica, dando claramente ventaja a la publicación de los libros que adoctrinan en materia de ideología de la 4T a toda la gente y restringiendo la publicación de valiosísimas obras que durante años los gobiernos neoliberales dijeron, señores, hay que publicar de un lado, del otro, que no se metían con el adoctrinamiento. Ay, no, este dijo, se chingan, cabrón. Acuérdense que la magia de la 4T es que todos los días tratarán de adoctrinarte, ya lo decíamos en otra cápsula, como si fueran evangelistas de algún tipo de religión, como si fueran predicadores, van a ir todos los días a fastidiarte. Y este lo hace desde el Fondo de Cultura Económica. Así es que dale, mi querido Fer, yo sé que tú adoras a Paco Ignacio II o segundo, o hijo de, ya no le voy a decir más porque te los dejo a ti. Caray, bueno, pues este personaje, historiador, novelista, director del Fondo de Cultura Económica, malogradamente obtenido por, pues por una ley que se acomodó a modo, una ley que ya hemos platicado y que desde mi perspectiva, pues podríamos omitirla, pero no fue eso, sino fueron las formas en las que llegó. No había ni siquiera nombrado oficialmente a este personaje cuando ya estaba tocando las puertas del Fondo de Cultura como si fuera de él, ¿no? Y empezó a ordenar, ¿no? No bien llegado ahí, empezó a destruir, empezó a poner a sus compadres y también a utilizar el espacio como un escaparate de autopromoción. Tú vas a cualquier fondo de cultura económica y lo que vas a ver ahí enfrente son los libros de este personaje, ¿no? Eh, el asunto es que ahí hay un conflicto de interés, llamarían ellos, porque pues el propio presidente del Fondo de Cultura pues está promoviendo en el Fondo de Cultura y además no solamente se está promoviendo en el Fondo de Cultura, sino que está utilizando recursos del Fondo de Cultura para gastarlo en cuestiones excesivas como banquetes, monedas y, ¿por qué no?, aprovechar la promoción de sus libros. Monedas de oro para el personal del Fondo de Cultura, ¿no? Como regalo, ¿no? Grandes banquetes que se han comentado en distintos espacios de la prensa y no solamente eso, ¿no? Se ha atrevido hasta utilizar los fondos públicos para comprar los derechos de sus libros, ¿no? A eso hemos llegado. O sea, el Fondo de Cultura está ya muy lejos de personajes importantes como Daniel Cosío Villegas, por mencionar uno de los grandes historiadores de este país, o por ejemplo Salvador Azuela, o por ejemplo José Luis Martínez, o el propio García Terrés, ¿no? Y tenemos ahora a Paco Ignacio Taibo II, que entre otras frases para la posteridad es esa de se las metimos doblada, en alusión a que lo aprobaron como director del Fondo de Cultura Económica, cuando por ley no podía serlo. Una ley que, por cierto, puede ser muy cuestionable, pero no eran las formas, querido Octavio y Aminadab. Lo que tenemos ahí pues, es un pendenciero, burócrata, mamarracho, porque político no es, porque editor no es, porque él le sale muy bien fumar, beber Coca-Cola, hacer sindicatos internos alrededor del Fondo de Cultura y organizar la rebelión y el apoyo para la cuarta transformación. Los libros y la edición pueden esperar. Hay cosas más importantes
como defender a López Obrador. Y que decía muy bien Fer, que literato tampoco es. Pero dale, mi querida Mina, porque si tú has leído estos libros les has echado un ojo a los libros de Paco Ignacio Taibo II o segundo, como le quieran llamar, de verdad, tiene más riqueza el libro vaquero que sus chingaderas. Pero ahí está, haya sido como haya sido, y independientemente de que sí fue un proceso cuestionable legal por el que llegó, es otro ejemplo de la 4T de que no me vengan con que la ley es la ley. Dale, mi querido Aminadab. Pues mira, para explicar claramente lo que dice Fer, es que pues la ley del Fondo de Cultura Económica establecía que ningún extranjero podía ser director del fondo. Entonces, para poder hablar claramente de lo que es esta cápsula, pues si me permiten, empezaré a hablar como español, porque finalmente este señor nació en Gijón y no era del exilio español, era ya mucho después de la Segunda Guerra Mundial cuando él nació y cuando volvió y todo aquello, ¿no? Entonces, pues con toda esa prepotencia de los conquistadores, esos que vienen, pues entonces se apoderó del fondo, como dice Fernando, pues por supuesto que si el presidente quiere que yo estaré, independientemente de que la ley me lo permita o no me lo permita, pues cada quien con sus cosas, ¿no? Pero cuando ya se le quitó el acento y empezó a hablar a la mexicana, pues empezó con eso de que se las metimos doblada, camarada, porque finalmente nadie en la CONAPRED lo acusó del lenguaje sexista, ni mucho menos, ni las mujeres que apoyan a Morena, no, o sea, felices de la vida por la puntada de este cabrón, que finalmente pues es un sinvergüenza y un bueno para nada, ¿no? Y sí, pues mira, pues por necesidad, pues muchas veces tienes que tener alguna obra. Su máxima obra, quizá histórica, es ese bosquejo de la vida del máximo bandolero de la Revolución Mexicana llamado Pancho Villa. Y bueno, pues ahora sí que pues cada quien escoge sus personajes con los que quiere destacarse, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo más importante es lo que decía Fer, y yo lo quiero retomar porque es bien importante. O sea, imagínate nada más una institución fundada por Daniel Cosío Villegas y por Manuel Gómez Morín, que tenía la intención justamente de extender la cultura. Octavio al principio de la cápsula dijo, bueno, el fondo pues era una editorial que tenía las obras más importantes de lo que sería la economía capitalista liberal, o sea, las primeras ediciones y traducciones de obras de los premios Nobel, empezando por Adam Smith y por David Ricardo y todas esas obras publicadas por el Fondo de Cultura Económica, pero también estaba el Capital y también estaban las obras clásicas ¿cómo se llama?, de Federico Engels, y estaban las de Lenin. O sea, el fondo finalmente siempre fue una editorial y un proyecto plural, cultural, que llevara a los mexicanos el conocimiento de las ideas, de las diferentes posiciones, o sea, como debe de ser una verdadera empresa cultural, y no la porquería sesgada y tendenciosa que nos ofrece como cultura este gobierno, que finalmente lo único que hace es convertir el conocimiento en propaganda, convertir, por ejemplo, las editoriales en, dijéramos, panfletarias ¿cómo se llama?, de las visiones oficiales, en estar rezagando y casi embodegando o hasta tirando obras con las que, ¿cómo se llama?, con las que no están de acuerdo con la ideología del régimen, como podría pasar en Cuba o podría pasar en los países de la Europa del Este cuando existía la cortina de hierro, que había obras prohibidas que incluso eran tan sectarios que hasta en los países socialistas prohibían a Gramsci, ¿no? Entonces que Gramsci no lo puedes leer en Cuba, ¿no? A pesar de que es un teórico socialista muy importante. Pero bueno, este tipo de visiones disque culturales y disque plurales, pues no son más que una de las visiones más sectarias de una ideología que lo que quiere hacer es que nadie piense distinto a ellos, que no haya una visión distinta, y son capaces de prostituir instituciones tan venerables como el Fondo de Cultura Económica por los intereses de una ideología y de un gobierno que la verdad son unos menores de edad en función de lo que es la historia. Por eso no se le puede dar ningún voto a Morena, para que ya se vayan estos pervertidores de la cultura y nunca vuelvan. Mi querido Fer, ¿no quieres recitar algún poema? No sé si el contingente del final cambió la frase y dice que mingue a su chadre Paco Taibo II. Rima, no, pero va por ahí. ¿Un poema o algo para concluir, mi querido Fer? Pues no, bueno, lo que sí quisiera concluir no es tanto un poema, ni una loa, ni un ditirambo. Más bien, yo creo que una oración fúnebre por el Fondo de Cultura Económica, que está pasando
por momentos muy complicados. Ellos entienden, y él entiende la política editorial del fondo como imprimir libros y regalarlos, como dar libros, ¿no? Sin un sentido concreto. Poner un libro a bajo costo no necesariamente te ayuda a construir lectores. Detrás hay muchos autores que han quedado rezagados, ¿no? Obras que se han ido perdiendo, obras de Carlos Fuentes, del propio Octavio Paz, que seguramente no le ha de agradar mucho que estén ahí todavía, seguramente están escondidas en los rincones temerosos de alguien que alguien las vea, porque evidentemente es un personaje que ellos detestan, no aprecian en la dimensión por la crítica que hace a la izquierda como la de estos personajes. Es una lástima que un proyecto editorial de una gran envergadura, que tenía un origen bastante generoso, entre ellos publicar libros de economía, como ya mencionó Aminadab, esté dando tumbos y ni siquiera tengan los recursos suficientes y ni siquiera los pelee para, poner al Fondo de Cultura como una institución digna. Se está cayendo pedazos, puedes ver los espacios en donde están, hay muchos problemas, pero lo que sí le importa a él y lo que siempre le va a seguir importando es su asociación civil para leer en libertad, ese ariete con el cual hace populismo editorial, hace promoción de lectura, pero lo que hace en realidad es un escaparate para poner a sus cuates, ¿no? Que piensan como él y que quieren tirarle al gobierno que esté en turno o alabarlo en este último caso, ¿no? Y lo podemos ver ya ahora con la familia de Taibo en el fondo y con su esposa como segunda, como suplente de Fernández Noroña para las listas de Morena. Esos son los personajes que tienen capturadas las instituciones. Por eso no votes por Morena. Mi querido Aminada, para concluir esta cápsula, nada más una pregunta. ¿Tú crees que Paco Ignacio se haya atrevido a modificar o a vetar este significado profundo y estas reflexiones del logro filantrópico de Octavio Paz? Te hago una pregunta más para que concluyas y nos vayamos y dejemos feliz en paz por este día a la audiencia. Mira, pedirle a este hombre una reflexión sobre algo tan importante como fue el logro filantrópico de Octavio Paz, o después el logro antropófago con el que lo parafraseó Castillo Peraza. A ver, las neuronas no le dan para eso. Sencillamente, miren, es tan insignificante que yo les aseguro que dentro de 3 años el mayor recuerdo que va a quedar de ese pobre hombre va a ser esta cápsula. Por eso no voten por Morena. No, esperemos que esta cápsula no sea tan pobre y tenga muchas visualizaciones y le llegue al señor donde más le duele, porque hay que decirlo como es un pinche mediocre. Nos vemos en una siguiente cápsula. ¡Que chingue a su padre!